Continuamos con este tema que no pudimos concluir el domingo pasado y son las celebraciones de la libertad, parte 2, que son la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Mientras yo leía mis notas, me pregunté por qué tengo que estudiar estas dos fiestas que los judíos celebraban miles de años atrás. Bueno, necesito comprender que la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, que los judíos celebraban por muchos siglos, les señalaba a ellos hacia un futuro donde el Mesías, es decir, el Salvador prometido a los hijos de Israel, vendría y ofrecería su vida sacrificial para salvarles de la condenación eterna que el pecado nos trae a todos. Ahora, en Egipto, esta era una salvación terrenal la que ellos iban a experimentar. Pero en el futuro, con el Mesías que sería sacrificado en la cruz del Calvario, esta sería una salvación eterna. En la Pascua del Éxodo 12, del 1 al 13, los judíos reciben un nuevo calendario. Lo vimos, eso. Y expliqué que Cristo divide la historia del mundo. Jesús, cuando viene al mundo, divide la historia. Y por eso tenemos ahora antes y después de Cristo. En Éxodo 12:2 vemos eso. Cuando Él les dice, este mes marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Y esto nos lleva a nosotros a ver hacia el Nuevo Testamento. En 2 Corintios 5:15 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, Cristo divide también nuestra historia personal, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Estamos en una vida nueva. Ahora, aprendimos también que la Pascua es un sacramento comunitario. La cena del Señor la tomamos juntos aquí en la iglesia, en comunidad. Dios dio instrucciones en Éxodo 12, versículo 3, acerca que toda la congregación de Israel tenía que tomar esta cena. Y en 1 Corintios 11:26 de la Reina Valera contemporánea nos dice, por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Mis queridos hermanos, esto es lo que hacemos todos juntos cada primer domingo del mes en nuestra iglesia. En esta celebración de la Pascua, claro, el cordero que se iba a sacrificar en Éxodo 12, 5 y 6 era el símbolo de Cristo. Este cordero señalaba hacia el futuro, donde el Mesías, el Cristo prometido, vendría y sufriría una muerte de cruz. En esta celebración también la sangre aplicada, tal como lo dice Éxodo 12, 7, que iban a poner en las puertas, en sus dinteles. Esto nos lleva a nosotros a recordar también y nos enseña que no podemos salvarnos por nuestros propios medios o inventos humanos de la religión. Somos limpiados únicamente de nuestros pecados. Somos limpiados de todos nuestros pecados únicamente a través de la sangre de Cristo. Cada familia allá en el Éxodo era responsable de rociar la sangre en los dinteles de la puerta de ese cordero que había sido sacrificado. Primera de Juan 1:7, la segunda parte, nos dice, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También aprendimos que la Pascua era un símbolo de la nutrición y la provisión de Dios. Toda la familia y vecinos estarían dentro de la casa y comerían del cordero, de los panes sin levadura, con hierbas amargas,
De esa manera iban a testificar de la provisión que viene solo de Dios. Retomamos el punto E. La Pascua era un símbolo de la nutrición y provisión de Dios. Esto está en Éxodo 12, del 8 al 10. En esta se nos dice que toda la familia y los vecinos, es decir, los que estaban cercanos a ellos, alrededor de su casa, estarían dentro de una de las casas y comerían del cordero y de los panes sin levadura con hierbas amargas. De esa manera, ellos iban a testificar de la provisión que viene solamente de Dios. Ahora, en la cena de la Pascua, como tenemos allí especificado, declarado, y se les dice cómo deben de hacerlo, en el capítulo 12, versículos del 8 al 10. Con esta celebración de los judíos en Egipto, tenemos aquí el anuncio, lo que señalaba hacia el futuro de ese nuevo pacto de Cristo con su iglesia, con su pueblo. Tal como lo declara el mismo Señor Jesús en Mateo 26, 26 al 28. Dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. El juicio y la misericordia de Dios, declarada en capítulo 12, versículos 12 al 13, cuando el Señor declara que esa noche pasará por toda la tierra de Egipto e iba a herir de muerte a todo aquel primogénito en la tierra de Egipto. Ahora, cuando Jehová revela lo que va a hacer en Egipto, Dios va a ejecutar un juicio. Y este iba a caer sobre toda la nación, sobre toda la tierra de Egipto, a causa del pecado y de la maldad. También iba a ser un juicio espectacular, muy grande, sobre aquellos dioses de Egipto que nuevamente no podrían hacer nada para proteger a la nación de Egipto de este juicio de Dios. Nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué no pueden proteger a los de Egipto? A aquellos que los adoran, a aquellos que se rinden, se arrodillan delante de ellos y que traen sacrificio. Porque estos dioses no son dioses, solo son objetos, imágenes, nada más. No hay vida en ellos. Esto lo declara el Salmo 115 y el Salmo 135. En ese tiempo, el ángel de la muerte, el ángel destructor, iba a traer juicio sobre Egipto. Iba a pasar por todas las casas del pueblo hebreo aún, sin hacerle daño. Aquí vemos la misericordia de Dios. Ahora, claro, iba a pasar por aquellas casas, y las casas de los hebreos estaban marcadas, señaladas con la sangre del sacrificio del cordero. Y aquí vemos cómo la misericordia de Dios es aplicada a través de ese sacrificio que ellos habían hecho. Ahora, Dios no les da lo que merecen por su pecado, pero les extiende misericordia a través de ese sacrificio. La sangre fue un recordatorio para el pueblo de que Dios había provisto los medios para el sacrificio en su nombre. Ellos fueron salvados solamente por la gracia de Dios, no por sus propios medios. Ahora llegamos entonces a la segunda celebración que estamos estudiando. Y esta es la celebración de los panes sin levadura. Y vamos a ver en primer lugar el significado de esta celebración. Éxodo 12, 14 al 20. Este día deberán recordarlo, celebrarlo generación tras generación, como fiesta solemne en honor del Señor.
Es un estatuto perpetuo que deben celebrar. Durante 7 días comerán panes sin levadura, y desde el primer día no deberán de tener levadura en sus casas, porque todo el que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º será expulsado de Israel. El primer día habrá una convocación solemne, lo mismo que el día 7º. No se hará en ellos ningún trabajo, a no ser lo que cada uno deba preparar para comer. Deberán celebrar esta fiesta de los panes sin levadura, porque fue en este día cuando los saqué a todos ustedes de Egipto. Por lo tanto, sus generaciones futuras deberán cumplir con este mandamiento como costumbre perpetua. Desde el día 14 del mes primero por la tarde hasta el día 21 por la tarde de ese mismo mes primero, comerán panes sin levadura. Durante 7 días no deben tener levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado sea extranjero o nacido en el país, será expulsado de la congregación de Israel. No deben comer nada que tenga levadura. Donde quiera que ustedes vivan, deberán comer panes sin levadura. El pan sin levadura que se comía en la cena de la Pascua era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. Y esta, como leímos, debería de continuar por 7 días. El pueblo de Israel no tenía que comer nada que tuviera levadura. Cada hogar debería ser barrido y limpio de cualquier levadura. Esto lo encontramos en Éxodo 12:19, ¿no? Cuando dice que deben de limpiar su casa, ¿no?, de toda levadura. Ahora, si la Pascua habla de la obra de Dios al liberar a su pueblo, entonces la fiesta de los panes sin levadura habla de la respuesta del pueblo de Dios que ellos muestran y demuestran a través de celebrar esta fiesta de cómo fueron liberados. Con esto también ellos están abrazando este nuevo sacramento, desechando lo antiguo, lo viejo. Debían de limpiar la casa de toda levadura. ¿Por qué razón? En la Biblia, la levadura llegó a asociarse con el pecado y el mal. Entonces Dios les estaba diciendo aún algo más que eso. No solamente que se deberían de alejar del pecado y del mal. Él estaba diciéndoles entonces, ahora están dejando atrás a Egipto. Dejen todo atrás. Su vida de pecado ha quedado atrás. Y es como que Dios estuviera diciendo, no solo quiero sacarlos de Egipto, quiero también sacar dentro de ustedes todo lo que tengan de Egipto. Estoy haciendo algo nuevo aquí para que no haya necesidad de una vida pasada. De hecho, la levadura, lo viejo, solo iba a contaminar entonces lo nuevo. Dios habla de esta nueva vida y esta nueva relación con su pueblo. La revelación que encontramos, si el texto de Isaías exactamente sitúa esto en el Éxodo. Leemos en Isaías 43, 16 al 19. Isaías 43, 16 al 19. Dice, así dice el Señor, el que abre un camino en medio del mar, una senda entre las aguas impetuosas, el que lleva juntos carros y caballos, ejércitos y fuerzas, a caer para no levantarse, a morir como mechas que se apagan. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense que yo hago algo nuevo que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Páramo es un lugar desolado, llano, un lugar frío, un lugar desamparado. Para los hebreos que estaban en ese momento en Egipto, Jehová era un nuevo Dios.
Ahora, esto no significa que tenían que agregar a Dios, a Jehová Dios, que tenían que agregarlo a su colección de dioses, como los paganos hacían. Los paganos tenían miles de dioses. A los hebreos se les llama a iniciar esta nueva vida, en este nuevo camino. Y tenían que dejar atrás los dioses de Egipto y de esa manera llegar a ser una nueva nación en una nueva tierra. Y eso es lo que Dios nos llama hoy en día a cada uno de nosotros. Dios les daría nuevas leyes a esta nueva nación, a esta joven nación. Les mostraría nuevas formas de cómo adorarlo solamente a Él. Les daría reglas, leyes. Serían una nación que llevarían su nombre para la gloria de Dios. Se le daría una nueva tierra, aquella que fluía leche y miel. Ahora veamos otro punto en este estudio. Los cristianos y la levadura. Y aquí tenemos un texto en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 5, versículos 6 al 8. Y dice, no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto, que estaban siendo acosados, atacados por todo tipo de pecados. Profesaban una fe, pero les costaba dejar atrás sus vidas antiguas. Y Pablo aquí les explica que buscar la santificación se basa en la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura que Dios dictó a los hijos de Jacob en Egipto. Pero les dice que Cristo es nuestro Cordero Pascual y que ya ha sido sacrificado. Como esto es cierto, los cristianos hemos entrado en un periodo, en un tiempo de la fiesta de los panes sin levadura. Dios está haciendo algo nuevo en nosotros. En Cristo somos una nueva creación. En Cristo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. La respuesta cristiana al sacrificio de Cristo es despojarse del viejo hombre y tomar ese nuevo vestido, esas nuevas vestimentas y ponérnoslas. Eliminamos la levadura del pecado y caminamos en la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. No debemos de seguir mirando hacia atrás, hacia nuestra vida pasada, así como los hijos de Jacob no iban a ver hacia atrás a Egipto, sino que debemos de buscar la vida nueva, esa que ha sido comprada para nosotros, una vida de santidad dedicada a Dios. Somos un pueblo santo, somos una nación santa, somos un pueblo nuevo. Le pertenecemos a Cristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Y Él nos está llevando a una tierra nueva, a los cielos nuevos y a la tierra nueva, donde no hay lugar para las cosas viejas de este mundo. Vamos a concluir leyendo Éxodo 12, 26, 27. Y dice, cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deberán seguir cumpliéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron. Termina el texto de Éxodo 12, 27. Cuando después de que
Moisés les da estas instrucciones, ellos tienen una actitud de humildad y de adoración a Dios. Estas fiestas deberían de ser celebradas por el pueblo judío a perpetuidad. Por lo tanto, era muy importante instruir a los niños, a los jovencitos, para que la nación continuara caminando en la justicia de Dios, siendo de esta manera la nueva nación de Israel una luz a las naciones paganas. Y ese era el llamado, que ellos fueran una luz a todas las naciones que tenían en derredor. En estas celebraciones, la Pascua y los panes sin levadura, encontramos nosotros un paralelo, un ejemplo muy importante en el Nuevo Testamento, en lo que conocemos como la última cena de Jesús con sus discípulos. Y que exactamente lo que conocemos nosotros como la última cena de Jesús, comienza y se lleva a cabo, se celebró el primer día de los panes sin levadura. Esto lo encontramos en Mateo 26, 17. Entonces, ¿qué nos enseñan estas fiestas hebreas? Volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué tengo que estudiar estas fiestas judías que no tienen nada que ver conmigo? Pues sí, tienen que ver mucho, porque esto nos enseña que la sangre de Cristo es representada por aquel Cordero Pascual que los judíos sacrificaban, y que los panes sin levadura, ahí nosotros tenemos el símbolo del cuerpo de Cristo en la cruz. Así que están claramente los dos elementos de la cena del Señor, el vino y el pan, que son los símbolos del sacrificio en la cruz del Calvario. El vino, la sangre de Jesús, y el pan, el símbolo del cuerpo de Jesús, puesto en la cruz. Jesús dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, coman, esto es mi cuerpo. Voy a repetir esa parte. El significado entonces de estas dos celebraciones, de estas dos fiestas, lo encontramos en Mateo 26, versículos 26 al 28. Y dice la palabra de Dios. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. He aquí la importancia de poder estudiar y comprender estas dos fiestas, la Pascua y los panes sin levadura, que se unen completamente en el Nuevo Testamento, y ya no hay necesidad de celebrar esta Pascua como lo hacían los judíos, matando un cordero, porque nuestro sacrificio, nuestro cordero es Jesús. Ahora, el desafío para nosotros. Debemos de explicar claramente por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos a nuestros hijos. O podemos hacernos la pregunta, ¿estamos simplemente haciendo algo por costumbre cuando tomamos la cena del Señor cada primer domingo de mes? ¿O podemos compartir nuestra fe? ¿Podemos contar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Podemos explicar a nuestros hijos la cena del Señor? ¿Qué significa? ¿Por qué lo hacemos? Si no sabemos explicar a nuestros hijos esto, tan sencillo y tan fundamental, quiere decir que estamos siguiendo nada más un sacramento sin saber, sin comprender el significado por qué lo hacemos. Esto es muy importante comprenderlo. Cada vez que comemos el pan y bebemos de la copa, nosotros recordamos la muerte de Cristo, pero celebramos y anunciamos que Cristo viene pronto por su pueblo.
Que Dios les bendiga.